esta oportunidad para conversar y ampliar un poco más este tema. Estamos en la grata compañía del doctor Mario Romero Valdivieso, a quien le damos la bienvenida. Él es decano del Colegio de Notarios de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A disposición de ustedes para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan respecto a este tema tan importante que es la rectificación de las partidas. Claro que sí. Doctor, muy buenos días. Normalmente el error más común es el en la manera de escribir los nombres o los apellidos por la Z, por la S, por la C o por la omisión de alguna letra. ¿Esta competencia a quién corresponde en la rectificación de partidas de nacimiento? Cuando se trata de errores materiales y evidentes, se puede recurrir ante el notario. Resulta usual que uno recién se dé cuenta que hay error en su partida cuando papá o mamá ha fallecido. Entonces, cuando uno va a intentar el trámite de ser declarado heredero, se da con la ingrata sorpresa que el nombre de su papá o el nombre de su mamá tiene algún error. Y la posibilidad que tiene es de rectificarlo muy rápidamente en un trámite notarial. Antes era de exclusiva competencia del Poder Judicial, pero ya hace algunos años esto puede hacerse ante cualquier notario que se encuentre cercano al domicilio del interesado, lleva su partida de nacimiento donde aparece el error y lo acompaña con la partida de nacimiento de sus padres. Con una publicación y un trámite muy sencillo se procede a su rectificación. Claro, como escuchábamos ahora en el ejemplo que se ha pasado por grabación, hay una persona que detecta un error y la confrontación sería con la partida del apellido de su papá. Correcto. Ahí, por ejemplo, puede estar con Z y el apellido de él se escribió con S. Ese es un error evidente. Así es, ¿no? y es como le decía. Lo que manda sería la partida del padre. Exacto, la partida de nacimiento del padre. Entonces tendría que llevar la partida de nacimiento del papá también, para claro, que se pueda confrontar, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, si en la partida de nacimiento del titular su apellido aparece como Espinosa con S y en realidad su apellido es con Z, en la partida de nacimiento de su padre está el apellido correcto. Claro. Y con este documento, basta con ese documento, se procede a su rectificación. ¿Tiene algún costo para poder hacer esta rectificación? ¿Es mucho? ¿Es económico? No, en realidad hace ya varios años que los notarios no contamos con un arancel. Antes teníamos un arancel que nos permitía a todos tener un solo costo uniforme. Pero ahora ya hace más de 10 años que se establece de acuerdo a la oferta y la demanda. En lugares alejados del país, seguramente variará con respecto a los precios de la capital, pero lo que debe entender el usuario es que no es oneroso por cuanto ir al Poder Judicial, que también es una alternativa. No se confunda con que los costos aparentes en el Poder Judicial son menores porque el tiempo que va a tomar este trámite, los gastos incluso de abogado que deben de asumir y el interés que tiene de obtener su documento rápidamente rectificado ante un notario, que en promedio, por decirle, debe estar bordeando los 300, 400 soles, no es para nada una suma que haga inaccesible, al contrario. Muchos de los casos que tenemos en nuestros oficios son estos justamente trámites referidos a las rectificaciones de partidas. Bien importante poder conocer eso, porque a veces las personas desconocen, ¿no? Y dicen, uy, ¿ahora dónde voy? Sí. ¿Cuál será cuál será lo más fácil? ¿Cuál será también que el trámite sea lo más rápido posible? Porque muchas de las personas quieren hacer este trámite porque tienen también que resolver otras situaciones, ¿verdad? Entonces, más o menos, con respecto al error de la partida de nacimiento, ¿qué trámites no se podrían realizar si es que tenemos este error en la partida? Bien, hay algunos trámites que se piensa que se puede hacer ante notario y no se puede hacer, por ejemplo, donde no hay una rectificación del nombre, sino en realidad se trata de un cambio de nombre.
esto sí es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Si por decir, a mí me inscribieron con el nombre de Cristian con K, o Cristian con CH, o Cristian solamente con C, en realidad este nombre, el prenombre, no tiene una única forma de ser escrito. Por lo tanto, si yo intento que mi nombre aparezca de determinada forma, en ese caso, ya RENIEC ha establecido de manera uniforme que eso implica un cambio de nombre, porque en este caso no hay un error evidente. Y uno puede escribir Cristian con CH, uno puede escribir Cristian solamente con C, puede escribirlo con K, por citarle un caso, ¿no? Claro. Elena con H, Elena sin H, cuando se trata de la partida del titular. No se podría, en sede notarial, tendría que recurrirse al Poder Judicial. A veces las tildes también, ¿verdad? A veces es uno de los errores muy frecuentes que se da. Así es. Lo que sí ya se estableció que puede hacerse en sede notarial es aquella costumbre que existía hace muchos años de unir el apellido paterno y el apellido materno con una I, ¿no? Eso era una costumbre y por lo tanto cuando se presentaba el documento decía no, hay que retirar esta Y entre los apellidos y había que ir al Poder Judicial. Los notarios también lo podemos hacer aun cuando al inicio había esta duda porque la norma no era muy clara, pero creo que se trata de los casos mucho más emblemáticos donde la rectificación es muy sencilla. Y en este caso no es necesario presentar nada, la sola partida evidencia que el apellido paterno del papá y el apellido materno de la mamá no justificaban esta letra que unía ambos. Y por lo tanto con la sola partida y una publicación se puede hacer el trámite en sede notarial. O sea, para eliminarla ahí. Así es. No para ponerla. No para ponerla. Ya. Claro, porque el componer apellidos, eso sí tampoco puede hacerse en notario. Esto ya hay que justificar un uso frecuente, que en algunos casos tenemos, sobre todo en abogados, que han unido su apellido paterno y materno, y eso no puede hacerse en sede notarial. Ahora, doctor, la RENIEC ha asumido hacer trámites directamente, pero ahí se refiere más que nada a errores que saltan del mismo documento. Del propio, ¿no? de la propia partida. O sea, son errores imputables al registrador, ¿no? Así es. ¿No? Por ejemplo, están los nombres en la partida de nacimiento, están tanto en el cuerpo de la partida como en una sumilla, ¿no? Al margen. Cuando el error está ahí, es que la RENIEC puede, por el trámite administrativo, como le dicen además en la RENIEC con costo cero, hacer la rectificación porque, digamos, fue responsabilidad del registrador. Así es. ¿No? Exacto, y esa norma ha sido muy útil porque el usuario ya se evita ir ante el juzgado o ante el notario a ese tipo de trámites. Pero hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos han habido algunos excesos, entendemos, con esta alternativa o esta facultad que tiene RENIEC. Pero como usted bien lo ha señalado, se trata solamente de aquellos casos donde haya sido el propio registrador el que incurrió en error y que surge de la propia partida y los datos que ha tenido para extenderla y lamentablemente incurrió en alguna situación que debe corregirla rápidamente. Otro de los problemas que se presentan es a veces en la generación de los padres, era una generación que usaban muchos nombres y a veces 3 nombres, a veces 5 nombres, y además a veces se identificaban con el tercer o cuarto nombre, ni siquiera con el primero, ¿no? Exacto. Y cuando declaraban a un hijo en el registro civil, lo declaraban con el nombre que usaban, que podía ser el tercer o cuarto nombre. Y muchas partidas de nacimiento se escribieron así. Y cuando viene un problema de trámite para herencias, se da cuenta que uno es hijo de José Pérez,
pero este era Antonio, José, Exacto, sí. y 3 nombres más, y entonces hay dificultades para la transmisión sucesoria. Ahí corresponde al notario también esta rectificación. Efectivamente, aquí de lo que se trata es de una omisión, ¿no? Así Y es. eso efectivamente, cuando alguien tiene más de un nombre, uno cuando declaraba el nacimiento de su hijo, consignaba solamente el que utilizaba, y efectivamente eso es posible también subsanarlo en el trámite notarial, porque se trata de una omisión. El trámite es exactamente el mismo y la documentación igual. Se presenta la partida donde aparece la omisión del nombre de mi papá y acompaño la partida de nacimiento de mi padre, donde consta los nombres que le corresponden a él, ¿no? Correcto. De esa manera uno va tratando de resolver, y esto es en referencia de notario. ¿Hay mucha demanda de estas cosas? Sí, como le digo, viene casi siempre acompañado con el trámite de la declaratoria de herederos, Claro. ¿no? Porque ahí es donde, como le comentaba, uno advierte estas omisiones o estos errores. Existe justamente por esta ligazón un número también importante de estos trámites de rectificación de partida, porque es necesario, para efectos que no haya duda del nombre del causante, el nombre de la persona que ha fallecido y de cuya sucesión se va a intentar luego también en el trámite notarial. Y no por, digamos, que sea una determinación estadística, sino como una apreciación, digamos, a ojo de buen cubero, en el porcentaje del movimiento de solicitudes de declaratoria de herederos con respecto, o también aperturas testamentarias, etcétera, con respecto a estos errores en partidas, ¿es muy elevado en Lima? Yo calculo un 30%. Ah. Sí, no es un número para nada bajo. Hay un gran porcentaje, 30-40%, donde existen estos inconvenientes, ¿no? Incluso a veces también en el lugar de nacimiento, a veces también en la edad, hay estas situaciones que deben de corregirse en un trámite como el que estamos comentando. ¿Cuál sería el problema con la edad, por ejemplo? Que se consigne porque a veces no es una cuestión que sea también siempre, pero a veces la edad de la mamá es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mamá, como era de estilo, consignaba una edad menor a la que le correspondía. Entonces, a veces no solamente hay problema del nombre, que ya puede motivar cierta duda en el que sea la mamá, sino que también coincide el error en la edad. Pero consultando con la partida de nacimiento de la mamá, uno advierte que efectivamente se trata de la misma persona, se omitió o se incurrió en un error en el nombre, pero además se aprovecha también para corregir la edad consignada. Y esto es importante, de la coherencia entre la edad en la partida de nacimiento de los padres con la edad en la partida de nacimiento de los hijos. En algunos casos sí, porque imagínense el caso donde hayan 2 o 3 hermanas que los padres le ponían siempre el nombre de María, ¿no? Era María Eugenia, María Isabel, María Patricia, y uno consulta la partida de nacimiento y dice María. ¿Para cuál de las 3? ¿No? Entonces, por la edad podría ser cualquiera de ellas, y ahí es donde se puede desvirtuar o concretar de qué persona se trata. Entonces, hay que vincular no solamente el segundo prenombre que está ausente, sino también la edad que le corresponde a la mamá de esta persona que interesa en la sucesión. Ah, perfecto. De esa manera, yo creo que es interesante para nuestro público que nos escucha, que el ver un error en su partida de nacimiento con respecto a la partida de nacimiento de sus padres no es un problema sin solución. Así es. En segundo lugar, que hay un 30%, un estimado de 30-40% de personas que tienen ese tipo de errores cuando se acercan
al procedimiento de la declaratoria de herederos en la vía notarial. Que hay libertad de opción. Se sabe que para muchos trámites que no son de naturaleza conflictiva, ¿no? Los notarios han asumido funciones judiciales y las hacen con una característica que lamentablemente se va a ir perdiendo o se va a ir agudizando cada vez más en el Poder Judicial, que es el tiempo. Eso es. El notario hace las cosas rápidas, el Poder Judicial cada vez las hace más lentas, lamentablemente. Sí. Bueno, esa es una lamentable realidad. La cantidad de procesos que se encuentran en trámite en un despacho judicial hace que obviamente vean primero de darle solución a los conflictos y luego a estos casos, ¿no? Que no es que deban de esperar, pero en esa coyuntura los jueces le dan preferencia a la solución de casos conflictivos y estos no. Entonces tiene el usuario la alternativa de acercarse ante cualquier notario cercano a su domicilio, que no es necesario que sea ante el notario del lugar donde se extendió la partida, sino mi domicilio va a determinar la competencia del notario, situación que hace mucho más asequible el trámite del usuario ante el notario, que efectivamente lo va a hacer en el tiempo que la ley ha señalado. Un tema importante que también es cae justamente en el tema que estamos conociendo o debatiendo, es que existen lugares, y esto ha ocurrido justamente por la época en la que la subversión tuvo una situación de de gran envergadura en nuestro país. Registros civiles desaparecieron, ¿no? Era usual que en una incursión terrorista lo primero que se atacaba era la municipalidad. Y entonces... Quemaban muchas veces. Así es. Muchos registros desaparecieron. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estos casos? Que al no contarse con la partida que va a ser la herramienta de acreditación de estos errores, es posible que por los años se pueda recurrir incluso a la partida de bautismo. La partida de bautismo tiene efectos civiles si es que el titular hubiese nacido antes del año 1936, que fue el año en el que entra en vigencia el Código Civil del 36, que ya estableció el registro civil obligatorio. Pero podría ser, y algunos se preocupan y dicen, pero yo no tengo partida. Entonces los orientamos en el sentido que si su papá o su mamá nació antes del año 36, es posible que su partida de bautismo también sea un documento que acredite esta situación a corregir. Que tenga validez, ¿verdad? Tiene validez, efectivamente. Ahora, en todos estos trámites de rectificación de partidas de nacimiento, que estamos hablando como tema de hoy, doctor Romero, hay un detalle que es la publicación en un periódico. ¿En qué periódicos se requiere publicar? ¿Y cuántas veces? Bueno, de manera obligatoria en el diario oficial, ¿no? En el peruano hay que hacer una publicación y otra publicación en otro diario de amplia circulación. Lo bueno que ha ocurrido en este caso es que hay mucha competencia ahora entre los diarios y ha permitido que reduzcan sus costos de cuando se inició este trámite notarial. El número de publicaciones solamente es una en cada uno de estos diarios, una en el peruano y otra en otro diario de amplia circulación. Bien, 11 de la mañana con 26 minutos, doctor Tapia. El tiempo avanzado siempre nos queda pequeño y el tiempo tenemos, creo que, hacer un segundo programa sobre ese tema tan importante, porque hay muchas dudas todavía por resolver. También nos gustaría que nuestros oyentes nos puedan llamar en los próximos programas para que también puedan ser despejadas aquellas dudas que tienen respecto a este tema. 11 de la mañana con 27 minutos. Tal vez palabras finales, doctor Romero. Solamente felicitarlos porque esta comunicación que se tiene a través de la radio es importante para que el usuario entienda que no es complicado
ir ante un notario. A veces uno tiene la imagen un poco distorsionada que ir ante un despacho notarial va a significar no solamente un largo tiempo, sino costos que no van a estar a mi alcance. Eso no es así. Esto es una posibilidad de comunicar a los oyentes de la posibilidad que tiene de acercarse ante el notario que tengan más cerca a su domicilio, a efecto que sean debidamente aconsejados. Nosotros queremos agradecer la presencia del doctor Mario Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima, porque se ha acercado acá a las instalaciones de Radio Betel con un sentido de servicio a los ciudadanos que nos escuchan. Ese es el sentido, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Encantado y a disposición de ustedes cuando lo requieran. Muchísimas gracias, doctor.